pero fuera de eso bien, algo cansado, y también, digamos, como motivado en términos de que hoy día en la última clase que tenemos, de lo que es en este caso nuestra asignatura de aprendizaje y conducta. Así que no sé si alguien tiene alguna duda antes de comenzar esta última clase del día de hoy. Yo, profe, Cuéntame, te mm, escucho, fuerte y claro. bueno, como no tengo buena conexión a internet y no me he podido conectar últimamente a las clases porque empecé a trabajar, em, todavía no me queda muy claro lo de la segunda nota y el currículum. Em, por lo que entiendo, hay que mandar un currículum con la cantidad de charlas a las que se asistió o algo ¿Sí? así, ¿Sí? y eso más las actividades acumulativas serían la La nota tercera nota. 3. La nota Ah, 3. ya. La, Ya. nota- la prueba que les envié anoche, que les voy a entregar la instrucción hoy día en la mañana, eso correspondería a la nota número 2. Ya. Ah, Sí, ya. como bueno, si bien todas las asignaturas pueden tener variaciones, pero es como el patrón habitual que desarrollan los profesores. Vale decir, la primera prueba 30%, la segunda 30% y el registro o nota acumulativa un 40%. Y en el caso de no haberse podido conectar bien a las charlas, eso también va a influir en la nota final. Depende, pues quiero ver primero la cantidad de notas que tenga en total, ¿ya? Porque el tema está en que el asistir a estas actividades, claro, son actividades formativas también. Entonces, yo entiendo que es súper complejo esta cosa que tiene que ver con cuando uno trabaja, eh, y lo que uno puede faltar. Entonces, tengo que mirar, tengo que ver si ya existen los antecedentes previos de los estudiantes con que estaban trabajando. Tengo que hacer como una cosa como bien pormenorizada. Por eso es como una cosa como muy lenta, porque a veces, yo por cierto no dudo de tu palabra, Matías, pero hay muchachos que uno ve que a veces esgrimen excusas que no son verdaderas, po. Y eso pasa porque uno cuando conversa con otros profesores, uno se entera de que los chiquillos funcionan, o las chiquillas también a veces también como que fallan pues, en las actividades, sin justificativos, pues. Entonces, es una cosa bien pormenorizada, así que si tienes antecedentes, Matías, o algún documento que diga que tú estabas trabajando, chuta, te va a ayudar para yo dejarlo en la base de datos frente a cualquier cosa, po, que es lo que les he venido diciendo durante todo el semestre, en todos los correos que como encargado de asuntos estudiantiles le he enviado y como profesor en esta cátedra. Vale decir, si van a trabajar, envíenme un certificado; si están enfermitos, me envían un certificado; si es que su mamita o alguien en la familia tiene algún problema, eh, mostrar algún grado de evidencia de que eso está pasando. Hay muchachos que, por ejemplo, sus mamitas la han operado, y por lo tanto uno tiene registro de eso. Hay otras situaciones sin duda que uno no anda pidiendo certificado de defunción. Creo que no tiene lógica. Pero sí, Matías, yo te insto a que lo de tu trabajo veas que te entreguen algún tipo de certificado para que te sirva para otras asignaturas, ¿ya? Porque puede que lo que te pasó acá en esta asignatura no sea la única asignatura en la que te ha pasado. O Entonces, sí. sea, ¿Mm? más allá del solo el trabajo, creo que también se lo había comentado y le había escrito un correo que hace como 2 semanas, 3 semanas, finales de febrero, de noviembre, tuve muchos problemas de conexión a internet. No tenía internet para conectarme bien a las clases y eso también influía mucho
en poder conectarme a las clases y a las charlas, porque yo uso el internet del celular para las clases y en No, ese entonces tenía internet limitado y ahora por un tema de, claro, pues de esta misma falla de internet, ayer me topé con que en un ramo me pusieron un 1 por una entrega que yo sí hice, pero que el video que tenía que mandar rebotó y también ahora no puedo optar a la nota completa porque según oye, la profe no. pero no pediste tablet para este periodo, digamos. No pedí tablet ni... Y bueno, cuando le había mandado un correo, pues cuando me mandó el formulario para llenar el tema del internet, de la ayuda con el chip de internet, ya me había contratado un plan mejor de celular para conectarme en Ya. las clases. Mira, Pero reenvíame el igual, correo, Matías, como para tenerlo ahí en la base de datos. igual le puedo mandar una foto del contrato también que tengo del trabajo. Sí, mira, te lo comento como, por lo menos yo puedo hacer un poco la consideración. Lo que pasa es que no sé si el resto de los profesores, pero te lo comento como, no sé si deciros de récord, pero ocurre que en una reunión que sostuvimos, se habló de este tema de qué pasaba con los alumnos que podían tener problemas de conectividad. Y el tema está en que el servicio que la universidad estaba entregando de poder ayudar a los estudiantes con conectividad y con temas de tablet, por si tenían problemas con el computador o con el celular, estuvo abierto todo el año. Entonces, en la reunión hubo profesores que fueron muy tajantes, te lo comento así, en afirmar de que ellos no estaban de acuerdo con dar, digamos, como posibilidad de recuperar notas a aquellos que esgrimían o daban como argumento tener problemas de conectividad, porque la universidad estuvo entregando el servicio todo el tiempo. Pero esto, por lo menos de mi parte, Matías, envíame el correo y ahí yo voy coordinando contigo cómo hacerlo con las notas que tienes pendientes, porque se pueden recuperar sin duda. Así que, si que, por ejemplo, voy a inventar que de todas las actividades que hicimos acá en aprendizaje, que deberían ser unas cuatro, si no me equivoco, eh, tú hiciste una, tenemos tiempo todavía hasta fin de año como para poder ver cómo la recuperamos. Así que reenvíame el correo, Matías, sigamos viendo digamos, el tema de cómo recuperar tu nota, y por esta parte, por la parte de esta cátedra no habría problema, po. Pero reenvíame el correo y vamos coordinando ahí la forma de recuperar esas notas, ¿te parece? Sí, profe, muchas gracias. Yo lo que te puedo Igual en un rato más me voy a desconectar porque tengo que ir a trabajar. Tengo que emprender camino al trabajo. Pero le voy a reenviar el correo y le voy a juntar todo por el contrato también y esas cosas. ánimo, como te comento, para tenerlo así, si eventualmente tengo que hablar con otros profesores y me piden información, yo decir que te tengo en la base de datos, ¿me sigues? En el fondo existe un respaldo de lo que has estado haciendo, po. Entonces, eso debe contar, así que reenvíame el correo nomás, Matías, y lo posible que también si tienes como más antecedentes que puedan servir para la causa, por decirlo así, mejor, pues. No habría problemas con eso. Así Ok, que gracias. gracias, profe. Ya, Matías, ánimo. Bien, pues muchachos, eh, a ver, con todas las cosas que hemos estado viendo, nosotros alcanzamos a ver algo de lo que era Albert Bandura la semana pasada. ¿Alguien que haya estado en la clase pasada, recuerda si vimos el video del experimento de Albert Bandura? No se atropellen. No se atropellen. Ya, no se preocupen, lo voy a volver a ver de nuevo con ustedes y si no lo habíamos visto, lo vemos por primera vez. El experimento, muñeco bobo. Profe, hola. Hola, buenos días. Sí, sí, yo recuerdo que sí lo habíamos visto. El del muñeco Bob, los niños que le pegan al muñeco. Ya, perfecto. Mira, igual vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a volver a ver por si hay algún compañero, como decía uno de tus compañeros, que no había podido ir porque, o sea, y que había tenido problemas de conectividad. Entonces lo voy a mostrar de nuevo para que así, además que nos sirve para repasar, hagamos una clase como corresponde y una última
clase del más alto nivel. A ver, muchachos y a ver, muchachas, muy buenos días. Como les decía, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta última clase de lo que es aprendizaje y conducta. Asignatura, como yo le he dicho, que es una asignatura que me ha venido acompañando desde ya más de 2 décadas, y que sin duda una de las cosas que me pasa hasta el día de hoy es que cuando veo incluso algunos de los contenidos que aparece todavía en el PowerPoint o las preguntas que me hacen los estudiantes, a pesar de llevar harto tiempo, aún sigo aprendiendo nuevas aplicaciones en este caso de la materia que me toca ver con ustedes. Sin duda que lo uso mucho en términos clínicos y en otro tipo de intervenciones, como en charlas que puedo hacer a colegios, en seminarios latinoamericanos en los que me ha tocado participar este año. Lo uso siempre, pero aún así sigo siempre encontrando nuevas aplicaciones, nuevas como interpretaciones de la teoría. Y en esta lógica, una de las cosas que yo utilizo harto en lo clínico, digamos, en lo que es psicoterapia, es el condicionamiento observacional, o también como aparece acá en el PowerPoint, con el nombre de aprendizaje vicario, ¿ya? ¿Por qué recibe el nombre de vicario? ¿Sí? Y esto tiene que ver con el tema de la religiosidad, con que el vicario se supone que, en este caso, como uno de los tantos miembros que compone una iglesia, se supone, ya también son seres humanos, qué sé yo, pero hay algunos más malos que otros, sin duda. Pero hablando teóricamente, el vicario o la vicaría, cuando uno habla de los sacerdotes y de las monjas, se supone que ellos son modelos respecto de cómo uno se tiene que comportar como ciudadano. Por lo tanto, esta lógica y esta teoría, el condicionamiento observacional, responde a eso. Responde a que cada uno de nosotros aprende observando modelos y que por lo tanto, si las consecuencias que ese modelo, el comportamiento, perdón, del modelo y las consecuencias que tuvo el comportamiento de ese modelo, uno observó que fueron buenas, uno va a copiar ese comportamiento. En cambio, por el contrario, si uno ve que las consecuencias del comportamiento de ese modelo fueron desagradables o no se obtuvo lo que se quería, claramente uno ahí no, o bien, no sé si en lo absoluto, pero la probabilidad de copiar ese modelo es más baja, ¿ya? Por lo tanto, el aprendizaje vicario o el condicionamiento observacional lo que insta, por lo tanto, a que las personas, otra forma de aprender o de incorporar experiencias, así como también modificarlas, tiene que ver con ver modelos, e incluso mirar en nuestra propia historia de vida a quienes hemos tomado como modelos en nuestra vida, y qué conductas y qué comportamientos hemos ido copiando de ellos. ¿Sí? En esa lógica, y recordando un poco lo que hemos hecho durante este semestre, eh, podremos recordar que la psicología del aprendizaje, como la hemos estado viendo hasta ahora, constituyen en general o las conforman tres grandes mecanismos los cuales las personas aprendemos. Esto es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y ahora estamos viendo un tercer condicionamiento, que es en este caso el condicionamiento observacional. En esa lógica, chiquillos, Albert Bandura, el principal autor teórico de esta teoría, de cómo uno puede aprender mirando, ha recogido mucha evidencia, y desde fines de la década de los 60, cuando presentó un artículo en el que mostraba cómo los niños podían aprender en este caso, la conducta de agresividad por medio de observar un modelo. Sin duda que desde esa década, desde el final de la década de los 60, que todo esto ha ido recogiendo cada vez más
evidencia. Y una de las cosas que van a ir dándose cuenta, por ejemplo, que es lo que conversamos con un estudiante ayer, ya que tenía que ver con que muchas veces nosotros como estudiantes sí seguimos a algunos profesores o algunas profesoras y sí podemos copiar comportamientos de ellos. Este fenómeno, por lo tanto, del modelamiento, no tan solo incluso se da en el aula de clases. Como yo les decía, en general cuando yo trabajo clínicamente, me trato y me uso como herramienta de intervención con las personas con las cuales me toca trabajar, sean niños, adolescentes o los adultos que los crían. Y yo trato de mostrar, por lo tanto, yo como modelo otras formas de resolver las cosas, que como modelo, en vez de reaccionar con rabia frente a alguna situación, trato de mostrar que uno puede abordar los conflictos y los problemas de otra forma. Y por lo tanto, transmito a su vez cierto grado de calma y de seguridad respecto de cómo se pueden ir haciendo las cosas. Lo cual, por lo tanto, lleva a que las personas, cuando ven este modelo, de cierta forma pueden dudar al comienzo, porque pueden pensar de que uno, entre comillas, no le está dando la suficiente importancia. Pero luego, cuando ven que las cosas se empiezan a resolver, se empiezan a dar cuenta, por lo tanto, que existen otros modelos y otras formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, a los hijos y a los adolescentes, por ejemplo, los trato con respeto, muestro interés en su experiencia, muestro el interés también de poder resolver los conflictos, por ejemplo, si es que hay muchas discusiones en la casa, pero lo hago desde, en este caso, el respeto, lo hago desde el diálogo, lo hago desde el amor, lo hago desde el entendimiento, lo hago desde la voluntad de querer arreglar las cosas, que se me note, pero que además transmito preocupación y transmito en la sesión también mi vocación de ayuda. Entonces, en esa lógica, los papás y las mamás empiezan a ver este tipo de formato de cómo es que uno puede resolver las cosas y como empiezan a ver que tiene consecuencias positivas, lo más probable, y de hecho está entre las posibilidades y la mayoría de ellos pasa y tiende a ocurrir eso, es que los papás y las mamás también empiezan a copiar muchas de las conductas que yo hago respecto de cómo abordar los conflictos con sus hijos. Entonces, sin duda, que una de las cosas que por lo tanto uso mucho en la práctica clínica está basado en este marco teórico que es el aprendizaje observacional o vicario, ¿ya? En esa lógica nos encontramos con que el gran experimento que desarrolla Albert Bandura para dar pie y curso a esta teoría es en este caso el experimento del muñeco bobo. El muñeco bobo o el mono porfiado es un juguete con el cual la mayoría de nosotros en algún momento jugamos o vimos que consistía en pegarle al muñeco para que el muñeco en este caso, después de pegarle, volviera a su sitio y a su posición inicial. ¿Ya? Sin embargo, ¿desde dónde partió Albert Bandura? Partió en este caso con el experimento, pero para demostrar que la conducta de agresividad de los niños y de las niñas puede ser adquirida mediante imitación. ¿Y esto qué quiere decir? De poder copiar a un modelo, ya sea un papá, una mamá o un cuidador significativo, que puede ser la abuela o el abuelo, y claro, si el niño tiene o está agrediendo a otros niños, es porque ha visto algún tipo de agresión o ha visto que algunos de sus modelos tienden a usar, en este caso, la agresividad como una forma de resolver conflictos. Entonces, es bien interesante cuando veamos ahora esta cápsula de este español, Albert Soler, que dicho sea paso, yo no lo conocía, tampoco estoy diciendo que yo conozca a todos los psicólogos del mundo, ni tampoco a todos los psicólogos de Chile. Sin embargo, tiene una página donde sube muchas píldoras, digamos como de videos, donde muestra cosas y conceptos de la psicología. Y en ese sentido y en esa lógica, él también retoma el experimento de Albert Bandura. Como les comento, el experimento de Albert Bandura no pasó desapercibido, todo lo contrario, fue muy bien recibido por el resto de la comunidad científica y instituciones tales como la UNICEF, por ejemplo,
o bien acá en Chile, con lo que es el programa del Chile Crece Contigo, hacen notar la importancia de que los adultos prediquemos con el ejemplo. Y por lo tanto, tenemos que predicar con el ejemplo porque nos transformamos en modelos para nuestros hijos, ¿ya? Les voy a mostrar, por lo tanto, el video de este español, que es bien dinámico, ¿ya? Pero si ustedes quieren revisar este experimento, es cosa, coloquen experimento el muñeco bobo y les van a aparecer todos los videos que se han ido haciendo. Así que a continuación les muestro, para aquellos que lo están viendo por primera vez, aquellos que ya lo vieron, lo pueden volver a ver en la lógica de seguir reforzando los contenidos, porque finalmente van a tener que contestar una prueba con alguna de estas cosas. Así que aprieto el botón de play. Si no se escucha, me avisan. Si no se ve la imagen, me avisan. Pero hasta ahora tengo la impresión de que se está viendo la imagen. ¿Es cierto? ¿Eso? ¿Si es que hay alguien conectado? Las píldoras en las que os cuento experimentos famosos de la historia de la psicología. ¿Se escucha y se ve el video? Sí, se escucha. Ya, aquí va el video entonces. Muchas gracias, colega. Las píldoras en las que os cuento experimentos famosos de la historia de la psicología os suelen gustar mucho. Así que hoy os traigo otro experimento famoso del que algunos quizá hayáis escuchado hablar, que es el del muñeco bobo de Albert Bandura. Vamos a verlo. Hoy os traigo un famoso experimento conocido como el experimento del muñeco bobo. Albert Bandura es un psicólogo medio ucraniano, medio canadiense de la Universidad de Stanford, conocido principalmente por su teoría del aprendizaje social. Uno de sus trabajos más conocidos es este del muñeco bobo, en el que estudia cómo los niños aprenden la violencia. Él proponía que los patrones agresivos se producen desde la infancia por la imitación que los niños hacen de las personas que les sirven como modelos, ya sean estos modelos sus padres, hermanos, compañeros o incluso los medios de comunicación. Para este trabajo, Bandura empleó al muñeco bobo, que es un muñeco de estos inflables que siempre acaba recuperando la posición vertical. En este caso, pues con la cara de payaso. La verdad es que eligió un modelo que da un poco de mal rollo. Total, que cogió un grupo de niños en edad preescolar y los dividió en 3 grupos. Uno que veía cómo un adulto le pegaba al muñeco. Otro grupo en el que el adulto no le agredía, sino que jugaba con otras cosas. Y un tercer grupo que directamente no vio nada. Pues bien, Bandura pensaba que los niños que habían visto la agresión harían lo mismo con el muñeco. También pensaba que los que vieron un modelo pacífico pues serían más pacíficos y que los que no vieron nada se situarían en un nivel intermedio entre los dos. Pues bien, los resultados indicaron que, aunque no había diferencias entre el grupo control, el que no había visto nada, y los que habían sido expuestos a un modelo pacífico, los que observaron el modelo violento sí que copiaron estas conductas y ejercieron violencia contra el muñeco. Además, los niños copiaban más cuando el modelo coincidía con su mismo sexo. Y además, estas conductas fueron más frecuentes entre los niños que entre las niñas. Así, cuando nosotros elevamos el tono de voz, les amenazamos, les gritamos o cuando empleamos cualquier otra manifestación agresiva, lo que estamos haciendo en realidad no es más que enseñarles a utilizar estas mismas herramientas. Por eso no tiene mucho sentido eso de darles pam pam al culo cuando pegan o gritarles para que no griten, porque lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo es justo lo contrario. Quizá en un primer momento, si se ven que son más pequeños y que tienen todas las de perder, pues les va a poder el miedo y no nos van a devolver el grito o el manotazo. Pero conforme vayan ganando en fuerza y en seguridad, seguro que al final acaban utilizando esas mismas herramientas que nosotros les hemos enseñado mediante nuestro modelo. Y van a aprender que lo pueden utilizar cuando quieran conseguir algo de los demás. Que está claro que los padres no somos la única influencia en los hijos y que, aunque nosotros no les mostremos esta forma de actuar, ellos pueden observarla igualmente en otros contextos o incluso pues, que no necesitan ver este modelo en ningún sitio y en algún momento su propia rabia les puede llevar a pegar o a elevar la voz, aunque no vean estas formas de comportamiento en su entorno. Sin embargo, aunque no seamos su única influencia, durante los primeros años sí que somos la influencia más importante que ellos tienen. Por eso tenemos que pensar 2 veces las estrategias que queremos emplear con ellos, porque al fin y al cabo son las que les estamos enseñando y ellos, que no son tontos, se van a quedar mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Así pues, tenemos que recordar que para lo bueno y para lo malo somos su modelo y que podemos enseñarle formas de agredir y de maltratar física o verbalmente a los demás,
Pero también podemos enseñarles a parar cuando la estamos cagando, a ser flexibles, a cambiar de estrategia cuando nos damos cuenta que estamos metiendo la pata. Les podemos enseñar a pedir perdón cuando ya hemos metido la pata, a preocuparnos por los sentimientos de los demás. Les podemos enseñar la amabilidad, la educación, el cariño. Por eso, cuando nos relacionamos con nuestros hijos, sobre todo en momentos de conflicto o en los que queremos impartir disciplina, está bien recordar esa frase de Albert Einstein que dice que educar en el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única. O esta otra de la Madre Teresa de Calcuta que dice que no te preocupes si tu hijo no te escucha, porque te observa todos los días. Tenedlo en cuenta. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y también en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. Seguro que os gusta. Un saludo. Chiquillos y chiquillas, los que no hayan visto, habían visto el video antes, si tienen alguna opinión con respecto al video, lo que estábamos viendo, ¿quieren comentar algo? Toing. Miren, perfecto. Se asume por lo tanto en este video lo que yo les estaba comentando, que parte de lo que los niños y las niñas por lo tanto terminan siendo, viene por lo tanto de la interacción con el ambiente, viene del aprendizaje, por lo tanto resultante de la interacción con lo que nos rodea. Y en particular, el ambiente que nos rodea no tan solo está constituido por objetos, suena básico decirlo, pero es así, sino que está constituido también por adultos, ¿sí? Adultos a los cuales queremos mucho y adultos a los cuales podemos ir admirando en el tiempo. Otros podemos dejar de admirarlo, podemos encontrar otro tipo de modelos a lo largo de nuestra vida. Entonces, sin duda, por lo tanto, que lo que nos puede llevar a ir mirando este video tiene que ver con que desde pequeños podemos aprender muchos comportamientos simple y llanamente porque hemos visto los modelos en este caso y en particular con quienes nos hemos criado. También, como yo les comentaba hace un ratito, los profesores podemos transformarnos en modelos de los estudiantes, pero en general todos tenemos ciertos modelos a los cuales copiamos o seguimos algunas conductas. Ya sea la Madre Teresa de Calcuta, ya sea Albert Einstein, ya sea John Lennon, ya sea, no sé, por la banda de K-pop BTS o alguna banda de rock, lo que sea. Lo cierto está en que todos los seres humanos tenemos esta alta probabilidad de poder copiar en comportamientos, ¿sí? Y por lo tanto, en este ver comportamientos, no es un proceso tan automático como uno creería, sino de que el proceso, en este caso, de aprendizaje vicario, tiene un conjunto de pasos o de etapas por las cuales se va logrando. Vale decir, por un lado, se va prestando atención y se va, por lo tanto, fijando nuestra mirada en determinados modelos y no en otros. Esta conducta se empieza a memorizar, se empieza a internalizar. Si alguno de ustedes, por ejemplo, empezó a tocar guitarra o algún instrumento musical, lo más probable es que cuando lo empieza a interpretar o a tocar, que sea la batería o la guitarra o cantar, lo más probable es que dentro de sus cabecitas van a estar, en este caso, como repasando la experiencia internalizada, vale decir lo que se ha memorizado, y por lo tanto la práctica y el ir reproduciendo la conducta que se quiere, en este caso, copiar y efectuar, va a ser parte del proceso. El ensayar, el qué sé yo, si por ejemplo, no sé, pues quiero tener el mismo cuello que tienen los japoneses, los chinos o los coreanos que aparecen en las fotos de estas bandas, o sea, no sé si decir K-pop, porque K-pop entiendo que es del coreano, el pop coreano. Ya debe haber probablemente un pop chino y probablemente un pop japonés, o sin duda debería existir, digamos, por dentro de las probabilidades debería estar. Pero en esa lógica, claro, si yo quiero verme como alguno de ellos, lo más probable es que voy a prestar atención a cómo está el cuello, voy a tratar de obtener información respecto de por qué se mantienen tan delgados, sí que me quiero sacar fotos como ellos, voy a empezar a memorizar esa situación, digamos, o esa imagen, y voy a tratar de sacarme las suficientes fotos como para tratar de verme lo más parecido posible a alguno de ellos. Eso va a ser así. Y en esa lógica se espera, y esto es algo bien interesante que dice Bandura,
porque cuando uno copia los modelos, uno también tiene la expectativa de parecerse a ellos o a ellas, y por lo tanto, al querer parecerse a ellos o a ellas, hay un cierto incentivo, hay una cierta expectativa respecto de cómo, de cómo se va a dar el comportamiento, ¿ya? Por lo tanto, estas etapas, como les digo, forman parte del aprendizaje observacional, del aprendizaje vicario. Y en esa lógica, por lo tanto, el aprendizaje por modeling va a decir que yo me transformo en un modelo, tengo que generar, por ejemplo, yo como terapeuta, las condiciones para que el adolescente o el niño o el adulto me preste atención y que vea la forma de cómo yo estoy resolviendo las cosas para que pueda memorizarlas, que después esta persona o este niño pueda poner en práctica lo que ha estado aprendiendo conmigo y que en ese proceso yo voy a ir asumiendo de que si lo copia es porque hay un determinado incentivo o un grado de motivación como para hacerlo. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me siguen, chiquillas? Por lo tanto, en esta... Profe, Sí, dime, Felipe, te escucho. es que se me ocurrió como un ejemplo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esas personas, en vez de tienen como modelo, en vez de algo como una conducta, por decirlo así, buena, tienen como modelo ejemplo a seguir, algo, una conducta que no es como, digamos, en sí misma buena, sino como contrario, que es como mala o es muy mal hábito? O sea, tú dices cuando la gente copia las conductas malas. ¿Eso? Sí, Es que justamente existe un incentivo. Po. Mira, una de las cosas que describe Albert Bandura en sus libros es que en general los seres humanos copiamos las conductas de aquellas personas a las cuales nosotros le atribuimos cierto poder. Vale decir, muchas veces el consumo, por ejemplo, de drogas en algunos adolescentes está dado porque hay algún amigo o alguna amiga que es como el bacán o la bacán del grupo y que ya carretea, po, ya carretea y carretea harto. Y que se está hablando de irse a vivir solo porque uno tiene el derecho a hacer en la vida lo que uno quiera y no lo que los papás a uno le digan. Y claro, cuando uno conoce ese tipo de modelos, que siempre van a estar a lo largo de la historia, siempre pasa eso. Claro, efectivamente uno diría, bueno, uno tiene que escoger como entre el bien y el mal, pues entre un modelo que es más adaptativo, que sería un modelo que vive con los papás, que no carretea, que estudia, que se trata de portar lo mejor posible. Sin embargo, en adolescencia se da la posibilidad, y por lo que empieza a ocurrir, y no solo de adolescencia, sino en niños, pero en el caso de lo que estamos hablando en adolescentes, se copia aquel modelo que recibe más aprobación o admiración, en este caso, y en particular del grupo al que se quiere pertenecer. Entonces, si voy a inventar que este muchacho se llama Eric, ¿ya? Y Eric, por ejemplo, discute con los papás y se va de la casa, y se va a dormir a otro lugar, y después al otro día se levanta, se fuma un pito, y sale a andar que en la patineta, en el skate, por ejemplo, y se pone el audífono y se saca fotos en la plaza diciendo la libertad no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. Claro, aquellos que empiecen a formar parte del grupo de Eric, lo más probable es que lo van a comenzar a admirar y en esa lógica copiar ese tipo de conducta. Porque de una u otra forma, en adolescencia, el poder está muy influenciado por el grupo de amigos. Y por supuesto, si es que alguno de los amigos de Eric, no sé, po, no carretea y se lleva bien con la familia, hasta es probable que la familia le diga que no se junte con Eric porque no es una buena influencia, qué sé yo. Pero en cambio, para algunos que estén teniendo problemas en la casa, Felipe, lo más probable es que copien la conducta del Eric, po, porque el Eric está mostrando una forma de resolver las cosas y una forma de cómo sobrellevar los problemas con la familia de origen. Entonces, en esa lógica, claro, sin duda uno podría decir dónde está el eje de lo moral que te permita, no estoy diciendo que el comportamiento del Eric sea amoral, no, sino que es importante hacer notar de que en adolescencia
existen diferentes tipos de adolescentes y curiosamente la posibilidad de imitar depende mucho, por ejemplo, de una de las cosas que dice Bandura, que además del poder está la semejanza. Vale decir, me siento semejante o mi historia es semejante a la que está viviendo Eric. Si mi historia no es semejante a la de Eric, lo más probable es que no lo voy a imitar. En cambio, si mi historia es parecida a la de Eric, la probabilidad de que la copie es muy, muy, muy alta. Entonces, en esa lógica, por ejemplo, ¿te acuerdas, Felipe, cuando hicimos la charla la semana pasada de la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes? Y estaba Álvaro y estaba Daniel, y empezamos a hablar del tema de los golpes en algún momento, de cómo la cultura ha ido heredando estas formas de criar en los niños, basada en el golpe, basada en el grito, para corregir conductas, y que forma parte de un cambio de paradigma que algunas personas no están dispuestas a cambiar o a aprender. Entonces, claro, tú dices, ¿dónde está el desarrollo moral de esas personas que le pegan a los niños cuando no se portan bien, o le gritan a los niños cuando no se portan bien? Pero ahí Albert Bandura te diría, mira, ¿sabes qué? Más allá del desarrollo moral, porque por supuesto que puede influir ya y deben haber autores que deben afirmar eso, pero desde la perspectiva del aprendizaje observacional, es que estos adultos que están a favor del golpe de los niños han visto en la violencia un recurso para resolver conflictos. Y ellos van a validar los golpes porque también ellos fueron criados así, y gracias a haber sido criados así, según ellos, es lo más correcto para criar. Cuando en realidad el pensar que el establecer límites y ponerle regla a los niños es complejo, porque el funcionamiento cerebral de los niños todavía no capta los mensajes, ni el lenguaje todavía no lo logra procesar. Entonces, bajo esa perspectiva, suele pasar y suele darse, por lo tanto, que la violencia, por ejemplo, que todos entendemos que más allá si es contextual, porque en algún lugar tenemos que aprender a defendernos, qué sé yo, y uno puede entender eso, ¿sí? Sin embargo, en general, la violencia, curiosamente, Felipe, tiende a captar mucho la atención en niños, en adultos y en adolescentes, porque involucra la violencia un poder, una fuerza. Entonces, en esa lógica, para imitar este tipo de comportamiento, más allá de lo moral, aparecen estos factores asociados al poder que tiene el modelo, así como también la semejanza que pueda tener el modelo con cada uno de nosotros. No sé si me di a entender, Felipe, qué te parece la explicación, si iba por ahí lo que querías saber o quieres complementar, te escucho. Sí, profe, la verdad entendí y además se me ocurrió otro ejemplo, que por ejemplo a veces, por ejemplo, una persona que roba o es ladrón, que sea, por ejemplo, se convierte en ladrón en un adolescente, esa conducta yo creo que también se vería influida por obtener, digamos, de manera fácil, no sé, algo que le guste, por ejemplo, y vea como Poder, ese refuerzo poder. para seguir haciendo. Sí, pues poder, pues. Vale decir, si tú en un atraco, por ejemplo, vas con un grupo de tus amigos, por decirlo así, a robar a una bomba de benzina y sacan de la bomba de benzina, no sé, pues, cigarros, dulces, galletas, si es que venden alcohol también, o cervezas en particular, se los llevas. eh, Chuta, tienes muchas cosas materiales a la vez, como tú dices, la vida fácil, pero claro, tiene que ver con que la violencia te entrega cierto grado de poder y poder sobre otros. Y por lo tanto, por eso, una de las cosas que siempre se insta a lo largo de la historia del hombre y de la humanidad es a evitar el uso de la violencia, porque la violencia tiene una espiral y la persona que ejerce violencia frente a un otro puede dañar, pero también generar rencor en otras personas y por lo tanto ahí uno se encuentra con que, por ejemplo, la población empieza a exigir que se coloque nuevamente la ley de la pena de muerte por una forma, de una u otra forma de generar algún grado de justicia con respecto a algunos delitos que algunas personas están cometiendo. Entonces, claro, con el tema de la violencia, incluso Felipe, existe un doble discurso, porque las personas
son de la postura de no, digamos, como de encontrar que la violencia es mala, sin embargo, reconocen que la violencia sí tiene ciertos dividendos positivos y que te permite resolver conflictos. Por ejemplo, Felipe, te doy un ejemplo más sencillo antes digamos, de volver a, digamos, esto de hablar de la libertad que aparece acá en lo de Bandura. Eh, Cuando uno va al colegio y a uno lo molestan, por ejemplo, alguien le pone un sobrenombre, muchas veces los papás y las mamás, en general, en vez de acoger al chiquillo, ver qué es lo que pasó, tratar de instarlo a que no se lo tome a pecho, que hay cosas como más importantes y que los papás van a ir a hablar en algún momento con el profesor o con la profesora para ver más allá de lo que está pasando a su hijo, de cómo en la unidad de convivencia escolar del colegio puede mejorar la relación entre los niños, qué sé yo. Pero en general, muchos papás dicen que los chiquillos tienen que aprender a defenderse en el colegio y que si les pegan van a tener que devolver el golpe. Entonces, claro, uno empieza a decir, bueno, ¿por qué el muchacho que es pacífico, por qué el muchacho que no está molestando a nadie, tiene que aprender a defenderse? ¿Por qué no abordamos al muchacho que está molestando po? Y ver qué es lo que le está pasando al muchacho que está haciendo ese tipo de cosas como con otros compañeros? Ya el niño que a veces le pone sobrenombre a todos los compañeros, viene muchas veces de familias donde le ponen sobrenombre a la gente. Entonces, cuando uno, por lo tanto, observa y escucha todas estas cosas, claro, uno empieza a observar de que se da este doble discurso de la violencia. Pero claro, pues la violencia es un recurso que surge y que por algo han existido las guerras, ya como un recurso se toma como válido para imponer o para conseguir cosas que uno quiera. Entonces, la violencia sin duda que te da un grado de poder. Y de hecho, el bullying como concepto del bull, en este caso del búfalo, ya, o sea, no es un toro el búfalo, ya, pero el búfalo en el fondo en contra de uno, es porque se hace notar de que hay una relación desigual de poder. Vale decir, el que molesta a los compañeros, a las compañeras, ya, o la compañera que molesta a compañero y compañera, generalmente no es alguien pacífico, sino que es alguien que tiene algún grado de agresividad y que por lo tanto si hay alguien que se opone, lo más probable es que le puede pegar o lo puede aislar o algo le va a hacer. Entonces, claro, ese niño o esa niña que ejerce bullying genera una relación de abuso de poder porque finalmente establece que si alguien le quiere hacer algo, este chiquillo que ofende o esta chiquilla que dice sobrenombre, le va a pegar po, y se van a mostrar muy resistente a las cosas que ocurran. Por lo tanto, ahí hay como otro ejemplo también, Felipe, que uno puede encontrar. No sé qué opinas, te escucho. Sí, profe, la verdad tiene como mucha razón y uno puede pensar en muchos ejemplos más. Claro, porque esta cosa del uso de la violencia es una cosa que se puede aprender e imitar muy fácilmente, muy fácilmente. Y esto tiene que ver con que parte de nuestro repertorio biológico con el cual nosotros constamos, a ver, nosotros no andamos como los gatos arañando, ¿ya? Pero por decirlo así, sí podemos sacar las garras. No andamos mordiendo como los perros, pero sí podemos mostrar los dientes. Ya no andamos como, qué sé yo, como los chimpancés que pueden tirar cosas, pero sí tenemos la posibilidad de aprender a arrojar las cosas y arrojarlas bien. En fin, la agresividad de los seres humanos es algo que mediante la socialización vamos logrando manejar, vamos logrando guiarla, vamos evitando, por lo tanto, hacer un mal uso de la agresividad. Sin embargo, es una conducta que viene muy preparada en el repertorio de los organismos y por lo tanto, con muy pocos ensayos, con muy pocos inputs, la gente puede aprender a ser agresiva muy rápidamente. Entonces, la hipótesis que nos muestra Bandura de cómo los niños copian la conducta de agresividad observándole un modelo, hasta el día de hoy tiene evidencia. Y si no me creen, colóquense en la página de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud y colocan a Albert Bandura y le van a aparecer una serie de intervenciones que están probadas a nivel mundial basadas en la teoría del aprendizaje vicario o condicionamiento observacional. Eso
Eso está, eso sucede y eso es así. Así que gracias, Felipe, como siempre, por tu participación, ¿ya? Entonces, miren, Bandura, en su teoría del aprendizaje cognitivo social, ya no tan solo describe y usa, en este caso, el aprendizaje por vía modeling, solo como su teoría grande, digamos, como que la gran teoría de Bandura tiene que ver solo con el tema del modeling. No, sino que Bandura desarrolló una teoría mucho más compleja, que voy a retroceder unas diapositivas para que podamos recordar esto. Bandura plantea que el ser humano y nuestro comportamiento no tan solo está influido por el ambiente, sino que está influido por las cogniciones o nuestra manera de pensar, así como también con respecto a nuestra manera de funcionar emocionalmente, cómo son nuestras emociones y nuestro funcionamiento afectivo. Y a partir de esa interacción genera, en este caso, el fenómeno de lo humano y en particular el comportamiento, que es lo que nosotros más estudiamos de los seres humanos. Entonces, todo eso se enmarca dentro de lo que se llama el determinismo recíproco. Vale decir, el ambiente me influye, ok, por eso la flechita para un lado, pero también nosotros como seres humanos somos capaces también de influir en el ambiente y poder transformar las situaciones por las cuales podemos estar atravesando o podemos influir en los ambientes en los cuales nos encontramos y que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, gran parte de mi accionar clínico lo baso en el determinismo recíproco. Y porque además que tiene evidencia, es como no lo voy a usar. Y esto tiene que ver con que, claro, las personas tenemos un potencial como para mejorar nuestra calidad de vida y que a pesar de que el ambiente no esté, es como este ambiente que estamos y hemos tenido de pandemia durante este año, pues chiquillos, y el tema de la teleeducación, qué sé yo, y todo vía internet, lo que comentaba hace un rato de Matías, el uso del celular. Entonces yo les digo, chiquillos, chiquillas, ¿están cansados, están desgastados con todo este formato? Y yo creo que la respuesta unánime de ustedes va a ser sí, que están agotados, que preferirían la presencialidad versus este formato. ¿Ya? Pero yo les puedo decir, bueno, ¿y qué pueden hacer con este malestar, con este desgano, con este cansancio? Lo pueden transformar, pueden hacer que la tarea pueda ser más grata, pueden hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje que están teniendo en este formato, que lo más probable es que va a seguir el próximo año, así el primer semestre, eh, y uno dice, ¿tiene la posibilidad cada uno de ustedes de hacer algo diferente y de que lo que el ambiente le está haciendo a ustedes, ustedes puedan tratar de transformar el ambiente? Por cierto que no tienen la vacuna, pero ¿es que acaso no pueden hacer nada para mejorar su experiencia de aprendizaje? Y ustedes van a decir, mira, la verdad es que sí, la verdad es que sí podemos hacer algo. O sea, si estamos cansados, sí, pero a lo mejor una de las cosas que podríamos hacer, profe, no sé, por lo que usted nos dice, pues asistir a clases, preguntar, porque después, profe, ver el link que usted envía de 2 horas de clase, verlo, olvídese, profesor, una lata. Po. Y yo le voy a decir, claro, po, o sea, me imagino yo que estar escuchando, si son 6 asignaturas, 12 horas de estar como escuchando una clase debe ser aburrido, es hacer quizá el trabajo doble, mejor asistir a las clases. Po. Y vaya a saber uno si a lo mejor, como lo han estado haciendo algunos de ustedes durante el semestre, ya no estoy diciendo que los que trabajan, por supuesto, que tienen algún problema en la casa, que tienen que cuidar a los hermanos chicos, sin duda, obviamente que les va a costar conectarse. Pero hay otros que en cambio que no tienen ni lo uno ni lo otro y que en realidad porque están cansados, porque están aburridos, no se conectan o no participan de la clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás lo que estoy pensando es que en este formato el dejar prendido el celular como para mostrar que se está presente y después tener que revisar el link debe ser trabajo doble. Y probablemente hay algunos que ni siquiera revisan el link y por lo tanto, claro, se quedan con el sabor amargo de, en este caso, la modalidad de la teleeducación que estamos teniendo ahora. Y claro, por cierto que la experiencia va a ser muy aburrida, muy desgastante y disminuyendo claramente el aprendizaje profesionalizante, porque recuerden que ustedes están estudiando una profesión, en algo que probablemente ustedes van a querer ganar y ganar plata. ¿Sí? Sí, algunos de ustedes a lo mejor no van a querer ganar mucho dinero, pero van a querer tener dinero en algún momento y recibir la inversión o el retorno de los 5 años o quizás 6 que estén estudiando en la carrera y todo el gasto económico que hubo. Entonces, claro, si yo les comento en esa lógica, es posible que ustedes puedan hacer algo para revertir la situación o para mejorarla o para que sea más sobrellevadera. Desde esta perspectiva, eso sí es
posible. Y por lo tanto, Bandura, cuando habla de todo esto, hace notar el concepto de libertad también, el concepto de libertad respecto de que pareciera ser que los seres humanos podemos hacer varias cosas con respecto a nuestras vidas y respecto de que podemos mejorarlas, porque tenemos la potencialidad, por lo tanto, de acuerdo a este enfoque, de poder intervenir en los ambientes que nos rodean, por cierto, algunos ambientes más complejos que otros, y por lo tanto, pueden hacer de sus vidas algo, digamos, como una mejor calidad de vida, como poder influir en eso. ¿Ya? Incluso, chiquillos, en la modalidad presencial, una de las cosas que nosotros hemos debatido siempre como docentes tiene que ver con que, sin duda, que el aprendizaje en aula, el aprendizaje de estar sentado en la sala de clases, sin duda es mucho mejor que leer en la casa los apuntes. Y por eso el esfuerzo que cada uno de nosotros como un profesor, en particular el mío, tratamos o trato de hacer para que la clase sea digamos, lo más amena, lo más humana, lo más grata posible. Porque de una u otra forma, hacer clase a las 8:15 de la mañana sin duda que es un rival duro de vencer. Pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me quedo resignado, por lo tanto, y rabiando, y la rabia y la molestia se las traspaso a mis estudiantes y le hago una prueba difícil porque estoy enojado con ellos. No es el rol formativo, no lo es. Versus que si yo, frente a esta situación, decido y tomo la decisión de cómo actuar, de cómo proceder, de cómo desenvolverme como docente para ustedes. Y si en esa lógica, además, utilizamos el aprendizaje de modeling, en algún día, quién sabe, que si alguno de ustedes después dice, oye, me acuerdo del profe Bascuñán, cómo, a pesar de que eran las 8:15 de la mañana, el viejo, ¿ya? O el tipo, o el Bascuñán, o el Vascu, o el tío Vascu, como me han dicho algunos estudiantes, o el Ricardo, derechamente, chuta, el Ricardo desde la mañana llegaba como con buen ánimo. Y Ricardo nos contaba de que se mantenía con buen ánimo porque la probabilidad de resolver las cosas con mejor ánimo es mucho mayor a la probabilidad de resolver las cosas con bajo ánimo o andar enojado. Uno puede generarse más problemas con rabia y con enojo. Por lo tanto, claro, aquí Bandura empiezan a hacer notar el concepto de libertad, vale decir, qué tan libres somos respecto de poder decidir de qué cosas hacer con las situaciones que nos está tocando enfrentar o afrontar y cómo vamos a actuar finalmente frente a esos ambientes. Y aquí Bandura dice que la libertad, por lo tanto, en el accionar, existen dos grandes tipos de libertades. Una libertad que tiene que ver con la libertad metafísica, con esta cosa más filosófica que tiene que ver con que si los seres humanos efectivamente somos libres o no somos libres. ¿Ya? En esta lógica, claro, uno se puede encontrar con diferentes autores, desde Arthur Schopenhauer, por ejemplo, desde Friedrich Nietzsche, incluso las posturas más que provienen, digamos, de la filosofía oriental, y sin duda, claro que uno se va a encontrar aquí con lo que sería una libertad más bien filosófica, que hay algunos que dicen que no somos libres, otros que estamos condenados a sufrir, otros dicen que la vida es para transformarla, en fin. Albert Bandura hace una distinción allí y habla del concepto de libertad psicológica. Y aquí le denomina, por lo tanto, él como libertad psicológica, le denomina a esta como el número de opciones, como el número de herramientas, el número de recursos con lo cual uno cuente. Entonces, o dicho de otra forma, cuanto más recursos personales, familiares, psicológicos tengamos, nuestra opción de libertad es mayor. Si no tenemos dinero, obviamente ese recurso nos restringe muchas opciones, sin duda. ¿Ya? Sin embargo, yo recuerdo que un paciente me enseñó hace muchos años atrás de que a pesar de no tener dinero, uno podía conseguirse el dinero y uno podía hacer cosas para conseguir dinero porque había un bien superior y el bien superior era que uno pudiera conseguir los sueños que uno tenía. Y como uno tiene sueños y aspiraciones, es válido esforzarse para conseguir dinero y financiarse las cosas que uno quiera. Y por lo tanto, yo me acuerdo que fue muy bonito ese proceso de cambio de esa persona, porque en el fondo este muchacho
después empezó a hacer una serie de acciones que le permitieron trabajar y estudiar a la vez. Lo hizo. Quedaba agotado, por cierto, pero él me decía que la satisfacción de ver cómo sus sueños se iban cumpliendo era impagable, y eso no tenía precio, me decía. Entonces, claro, dentro de las opciones psicológicas que este muchacho tenía, por cierto que el dinero era un tema importante. Sin embargo, sus ganas de querer transformar su vida, sin duda que le daban un mayor grado de libertad. ¿Me siguen, chiquillos? Entonces, si es que él había estado muy desmotivado, ahora que estaba comenzando a motivarse, empezó a experimentar mayor grado de libertad porque también sentía que las cosas dependían de él y él podía hacer algo para transformar su vida y la historia de vida que tenía. A eso, por lo tanto, Bandura le llama la libertad psicológica. Si dispongo de más recursos o puedo generar más recursos, sin duda que puedo ser más libre. Y por lo tanto, si antiguamente se planteaba de que si cambiaba el ambiente, uno cambiaba la conducta, ya si cambian las condiciones económicas, uno puede cambiar la conducta, es razonable desde esta perspectiva decir, ¿y si yo cambio mi conducta, puedo cambiar mi situación económica? Y la respuesta, yo le diría que a partir de esta experiencia de este paciente, la respuesta es sí. Y hace un ratito uno de sus compañeros hablaba que tenía que trabajar y estudiar, y uno dice, y uno tiene la posibilidad de decir, bueno, estará condenado por la situación que le estará tocando vivir. Ok, uno lo puede ver desde una perspectiva muy ambientalista así, pero también uno puede verlo desde el determinismo recíproco y decir, oye, ¿sabes que este muchacho está dando su pelea personal, está dando su lucha personal por conseguir un sueño, titularse, ser psicólogo? Entonces, claramente, como diría mi paciente, el luchar por esos sueños e ir viendo que se va avanzando, claramente es reforzante y por lo tanto confirma lo que aparece en esta última frase, cambia la conducta y va a cambiar la contingencia o bien los efectos que el ambiente está teniendo sobre uno. Esto es teoría y es evidencia, por lo tanto yo lo uso, como les comento, porque tiene mucha evidencia y nos dice, por lo tanto, que los seres humanos, a pesar de las condiciones, sí podemos transformar nuestras vidas e ir transformando las condiciones ambientales en las cuales nos encontramos. De hecho, Albert Einstein, una de las tantas frases que elaboró, por cierto, es que cuando uno siempre obtenía los mismos resultados en la vida era porque uno siempre repetía las mismas conductas. Y por lo tanto, para obtener resultados diferentes, había que hacer cosas diferentes. Esto en algún momento uno lo puede ver visibilizado en este video que anduvo dando vueltas, que hablaba de la zona de confort, esta cosa de sentirse cómodo con los mismos problemas que uno tiene, con los mismos sufrimientos y no atreverse a hacer algo diferente por cambiar las cosas. Y por lo tanto, claro, la zona de confort involucraba que uno se podía quedar así tal cual uno, que en realidad uno no necesitaría que uno hiciera más esfuerzo en la vida, porque en el fondo la situación en la cual uno estaba, uno no quería sufrir más nomás, pues y mientras menos nos movamos, mejor. Sin embargo, este video lo que mostraban era que cuando las personas se atrevían a hacer cosas diferentes para sentirse mejor, la libertad aumentaba y las personas comenzaban a obtener nuevos efectos, nuevas consecuencias y por lo tanto empezaban a ver que dejando la zona de confort podían experimentar otro tipo de vida y una vida que estuviese más cercana a lo que las personas realmente quieren, perdón, y sueñan, ¿sí? Oigan, chiquillos, yo les propondría, como nos queda muy poca materia, que sigamos de largo, vamos a terminar obviamente en unos 20 minutos más. Yo recomendaría que siguiéramos y así quedan libres durante la mañana y salen antes de la clase. ¿Les parece? ¿O quieren hacer un break? Nos quedan 3 diapositivas. No, profe, le quería hacer una consulta, ¿me escucha? Sí, pues perfecto, fuerte y claro. ¿Hasta dónde entra en la prueba? ¿Hasta acá? Sí, pues hasta acá. Hasta la Ya. última clase. Entonces, allí yo ya les subí unos apuntes para que complementen la materia que yo les he estado pasando para que puedan responder la prueba. Claro, la materia de la prueba llega hasta acá, ya que, porque la idea era la asignatura ver los 3 grandes mecanismos de aprendizaje, vale decir condicionamiento clásico, condicionamiento operante y condicionamiento observacional. Ese era como el gran objetivo. Me hubiese gustado ver otros de los contenidos que están en el programa, que es constructivismo,
pero no alcanzo por tiempo a verlo, pero sin embargo el constructivismo lo van a seguir viendo y si es que ya no lo han visto también en otras asignaturas. Entonces allí los aportes de Piaget, Vygotsky y Ausubel como los grandes autores que están detrás del tema del constructivismo, y en particular Ausubel y Vygotsky, que están muy asociados a las políticas educacionales de nuestro país, lo van a seguir viendo. Pero si yo no veo condicionamiento clásico con ustedes, condicionamiento operante o condicionamiento observacional, no lo van a ver en ninguna otra asignatura de la carrera. Y de hecho, cuando lleguen a modelos de psicoterapia y vean lo cognitivo-conductual, van a empezar a recordar muchas de las cosas que yo he visto acá. Pero ahí en cognitivo-conductual van a dar por hecho que ustedes manejan los grandes mecanismos, y en este caso los 3 grandes mecanismos del aprendizaje. ¿Me sigue, Gemi? ¿Se entiende? Sí, profe, y lo último que estaban preguntando en el grupo ayer es que la tercera evaluación, ¿cuál va a ser? Ay, qué manera de repetirlo. Qué manera de repetirlo. Lo he dicho toda la clase, pero la evaluación número 3 va a corresponder a las notas acumulativas que hemos tenido durante el semestre, vale decir, la actividad de modificación de conducta, el asistir a las actividades que yo le he pedido que asistan. Y creo que hay otra más por allí, pero la evaluación número 3 es el conjunto de las notas acumulativas. Yo pretendo en esta semana y la próxima tener todas las notas consolidadas y yo allí les voy a enviar y les voy a subir la planilla de notas al aula para que ustedes vean por qué van a tener determinado promedio en la evaluación número 3 y como le plantea Matías hace unos minutos atrás, si es que hay alguien que no asistió a ninguna de las actividades, bueno, tendremos que ver la forma de cómo recuperar esas calificaciones. ¿Me sigues ahora? Sí, profe, lo siento, es que llegué tarde. No, no te preocupes, sí, no hay problema con ello. Si me interesa en lo posible que quede claro y si tengo que volver a repetirlo de nuevo, no lo voy a repetir igual. Pero jamás me van a escuchar decirles, no, eso ya lo dije, revise el link. Jamás voy a hacer eso, porque por algo quise ser profesor cuando estaba estudiando psicología. Por eso quise hacerlo. Porque hay gente que se conecta más tarde, tiene problemas de conexión, qué sé yo, no ha podido verlo, así que, pero eso sería, colega. La evaluación 3 va a ser el conjunto de las notas acumulativas de las actividades que hemos estado desarrollando para esta asignatura. Y cuando aparezca, voy a inventar, por ejemplo, Profe, que hay un muchacho, sí, dime. le iba a preguntar, disculpe por interrumpir, si era posible que subiera la materia de constructivismo al aula, por lo menos así como para leerla o para echarle un ojo, Me algún parece texto. mira, me parece una buena idea. Lo voy a subir y les voy a poner explícitamente que no entra en la materia. Sin embargo, constructivismo, Nico, históricamente siempre me ha tomado 3 clases. 3 clases me toma constructivismo. Porque yo no puedo llegar y decirles cualquier cosa porque el constructivismo involucra otra epistemología. Y cuando ahora en este momento ustedes el concepto de epistemología lo están recién como con H aprehendiendo, recién lo están tomando, recién lo están recogiendo. Pero el constructivismo tiene unas profundas implicancias, sobre todo en el quehacer clínico. Vale decir, y por echarle leña al fuego, si yo voy a tu consulta, Nicolás, o te voy a ver, te pido una hora en el centro médico en el que trabajas, ¿sí? Y pido la hora, ya, pues, porque quiero, en este caso, mejorar mi seguridad personal, porque me siento muy inseguro. Desde todo este paradigma y esta visión que nosotros estamos viendo, nosotros vamos a tomar eso como real, po. Como que lo que tú estás diciendo es real, que eso es correcto y eso es cierto. Así que te vamos a ayudar con ello. Y tú me vas a ayudar con eso que yo te estoy pidiendo. Sin embargo, desde el constructivismo, yo voy a tener que ir mirando los significados que tú tienes atrás y aquí es lo que le denominas, por lo tanto, el ser inseguro. ¿Me sigues? El constructivismo plantea de que no hay una realidad externa tan clara, sino que depende mucho de la co-construcción, vale decir, lo que tú y yo vayamos conversando y qué es lo que se va generando. Por lo tanto, puede que tu problema no sea la inseguridad, sino que pueda ser otra cosa. Entonces, esa postura segunda que yo te estoy dando de esta situación muy hipotética de la seguridad personal,
tiene dos grandes caminos y por lo tanto muchas veces los psicólogos a veces se entrampan en considerar esto o lo otro, cuando en realidad, por lo menos a la línea a la cual yo adhiero, es la del constructivismo moderado, ¿ya? O sea, algo de razón tiene esta persona cuando dice inseguridad, pero también deben haber sin duda significado y una serie de situaciones que están detrás de lo que está diciendo esta persona. Por lo tanto, no puedo afirmar que lo que está diciendo el paciente o el consultante sea del todo cierto, pero también no puedo negar que pueden haber una serie de situaciones detrás de lo que está comentando. Entonces, ver a Piaget, por ejemplo, y asumir que el constructivismo depende de tu maduración biológica y por lo tanto lo que yo te pueda aportar va a depender de cómo está tu estructura biológica, y que sin duda la puedo, perdón, sin duda la puedo estimular, pero va a depender en este caso de cómo están tus procesos, por ejemplo, de asimilación y acomodación, que son dos conceptos muy relevantes en el tema de PET, de cómo uno o asimila la experiencia y uno las toma tal cual como aprendizaje, o bien uno la acomoda y las integra con estructuras cognitivas previas. En la línea de lo de Vygotsky, se va a asumir de que el consultante, cuando llega a decir eso, en lo que decíamos, esta cosa de la inseguridad, se asume que esa forma parte de una zona de desarrollo real. Y tú, como terapeuta, que tienes más conocimiento en términos de psicología que el que está consultando, tú vas a ser, en este caso, digamos, un maestro, por decirlo así, y vas a tener un aprendiz que va a ser el consultante, y por lo tanto la interacción entre ambos va a poder estimular el desarrollo, en este caso, del consultante. Y Ausubel, a su vez, plantea de que las experiencias que este consultante tenga tienen que ser significativas y tienen que ser, por lo tanto, consideradas importantes para esa persona. Y cuando son significativos los aprendizajes, producen los cambios esperados. Todo lo que te estoy diciendo a la rápida, Nico, es algo que literalmente me demoró 3 clases, porque incluso una de las cosas que el modelo constructivista también plantea tiene que ver con que no son los objetos quienes nos ayudan a construir realidades, sino que también las personas. Por cierto, forman parte del ambiente igual. Lo que ocurre es que en el constructivismo el uso del lenguaje empieza a ser como muy, muy relevante. Sin duda que también lo hace en esta estructura del condicionamiento clásico, lo operante y lo vicario. Ellos también hablaron del tema del lenguaje. Lo que ocurre es que en el constructivismo adquiere una velocidad diferente, adquiere una riqueza mucho mayor, porque el lenguajear en los seres humanos no es cualquier fenómeno. Sobre todo porque las palabras que usamos están cargadas de significado, de experiencia, de reacciones emocionales, de malinterpretaciones. Entonces yo me demoro ese lapso. Entonces voy a subir la clase igual, Nico, para que la puedas leer. Y en esa lógica, por cierto, si tienes alguna duda, me la escribes y yo te la voy comentando y respondiendo. Pero yo me demoro en constructivismo 3 clases. Así, porque tengo que darles una visión epistemológica del tema. Po. No puedo quedarme solo en decirle, el constructivismo, chiquillo, es construir, es armar cosas con el resto de la gente. Ah, ya, bacán. No, tengo que darle los conceptos que sitúan al constructivismo como un enfoque epistemológico, cómo es que conciben la realidad y cómo conciben, por lo tanto, el conocer. Y de hecho, uno de los grandes artífices o bases conceptuales que generó en el constructivismo es nuestro querido chileno Humberto Maturana, cuando propone, por ejemplo, Nico, lo que es la realidad entre paréntesis y la realidad sin paréntesis. Y la realidad sin paréntesis se asume como la realidad que todos podemos ver, como un jarro, qué sé yo, una servilleta, un computador. Por cierto, podrían tener cualquier otro nombre, pero son objetos que están fuera de nosotros, ¿sí? Sin embargo, Maturana va más allá y lo coloca entre paréntesis, muchas veces porque en el fondo los objetos son cognoscibles o se pueden conocer en la medida en que nuestro sistema nervioso lo permita. Y si nuestro sistema nervioso no registra la experiencia del tacto, no vamos a saber lo que estamos tocando. Si nuestro aparato sensorial no registra la experiencia visual, no vamos a tener nunca en nuestra cabeza lo que es una imagen.
Y por lo tanto, el gran mediador del conocimiento en este caso los seres humanos, es el cerebro y el sistema nervioso, y por eso en uno de sus libros, Humberto Maturana lo denomina la biología del conocimiento, porque es la biología la que nos permite conocer. Y Profe, explicar... este libro que dice usted es de la objetividad, ¿o no? Sí, pues. Sobre la Sí, pues. transparencia, sí. Y nosotros... Un poco. Sí, po, y no es cualquier cosa, po, y no es cualquier cosa, porque responde a que uno, en el ámbito de lo psicológico, si uno se sitúa desde allí, uno puede hacer intervenciones muy diferentes a las que pueden realizar otro tipo de orientaciones. De hecho, el psicoanálisis, por ejemplo, hasta donde yo sé, pero Freud nunca ocupó el concepto de constructivismo, y no porque no existiera, que efectivamente no existía, pero nos da esa visión de cómo es que el conocimiento se va construyendo, cómo se va armando. Puede que en algún momento algún autor, ni siquiera sé si Lacan, porque no lo he leído en profundidad, pero de las cosas que he leído de Lacan, Lacan no habla de constructivismo. Entonces, en esta lógica, son posturas epistemológicas, y lo que alguien orientado desde el psicoanálisis haga puede ser diferente de alguien que usa y basa su accionar terapéutico desde el constructivismo. Pueden ser miradas muy diferentes y a veces opuestas de determinados problemas. Como por ejemplo, Nico, es muy raro, se puede dar, pero es poco frecuente, que un psicoanalista cite a toda la familia de un paciente. No es frecuente. Hay algunos enfoques nuevos del psicoanálisis que lo están haciendo, se han dado cuenta de la importancia del rol de la familia, pero en general el psicoanálisis tiende a ser un abordaje más bien individual. En cambio, la gente, como los terapeutas familiares, que son de orientación sistémica, cuando atienden a alguien, no conciben atender a esa persona sin que participe la familia. No va dentro de su lógica, porque entienden que la persona que tiene un problema es porque está teniendo problemas en la familia, o la familia no sabe qué hacer, cómo resolver algunas dificultades. Y por lo tanto, la orientación y la intervención puede ser muy diferente a la que haga un psicoanalista. Vale decir, si llega a la consulta psicológica un niño de 8 años que la mamá lo lleva por déficit atencional, el psicoanalista sí va a decir que puede atender al niño y va a entender que a lo mejor la desatención responde a ciertos conflictos intrapsíquicos o inconscientes que va a haber que estudiar y va a haber que aplicar algún test psicológico. En cambio, los terapeutas sistémicos van a decir que el niño es como ellos le denominan, el paciente índice, porque la realidad que están construyendo esa familia de que el niño es el problema es una realidad que de una u otra forma no es lo que en realidad estaría ocurriendo. Y en realidad, si ustedes leen, se van a dar cuenta de que a veces el niño que tiene déficit atencional sí está pasando por hartos problemas a nivel familiar. Y por lo tanto, un terapeuta sistémico familiar va a ver al niño un par de veces, pero su foco va a ser la familia, va a ser los papás y va a ser como los papás lo están haciendo con el chiquillo. A eso puede llevar las diferencias epistemológicas a ver los problemas de diferentes ángulos. ¿Qué te parece, Nico, lo que te acabo de comentar? Bueno, voy a abrir el chat porque alguien también está preguntando. Déjame ver, no sé si está conectado, Nico, para ver que usted siga, profe, escuchamos atento. Gracias, Javier. Sí, Nico, profe, súper interesante todo. Entonces, el constructivismo sería como, se puede tomar desde una terapia sistémica o una mirada más holística. ¿qué cosa? ¿En lo conductual? No, el constructivismo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el constructivismo? Ahí me perdí. Tiene una mirada más holística, ¿o no? No sé si llamarlo holística, porque el concepto, nuevamente, holístico puede generar discrepancias, ¿ya? Yo lo que sí te diría es que lo sistémico tiene una mirada más interaccional de los fenómenos humanos y de los problemas humanos. Vale decir que los problemas de las personas se generan en la interacción, se generan en las relaciones con las personas. De hecho, te doy otra papita caliente, Nico, para echarle leña al fuego. Público que está aquí presente, ¿quieren que le eche leña al fuego? Sí, profe, póngale nomás, póngale. Póngale bueno nomás. Miren, el mundo del psicoanálisis habla que nosotros tenemos una estructura de personalidad, tenemos una manera de ser. ¿Me siguen? Tenemos una manera de ser. En cambio, desde la perspectiva más bien constructivista, nosotros no tenemos una sola personalidad.
sino que somos dependiendo de con quién estamos. Y por lo tanto, el asumir que alguien tiene algo interno es un error epistemológico, porque en el fondo, para la perspectiva más constructivista e interaccional, nuestras características surgen a partir de con quién estamos. Y podemos tener amigos que son muy mala influencia y nos pueden llevar por el mal camino de la vida, así como también podemos tener amigos que nos pueden llevar por senderos bien luminosos, otros amigos, en cambio, que no nos permiten en el desarrollo personal, otros, en cambio, que nos permiten desarrollarnos mucho, amigos o amigas que después van a dejar de hacerlo porque son súper tira para abajo y siempre quieren que nos vaya mal, los dicen como que no, como ese meme que muestra como preocupación, pero después muestran como la otra carita así como sonriendo. Hay gente que envidia los esfuerzos y los logros que uno puede tener y hay otros que no. Entonces, para la mirada más bien interaccional, el constructo de personalidad y el concepto de personalidad merece una serie de cuestionamientos, porque somos en la medida de las relaciones que tenemos. Miren, y son posturas epistemológicas diferentes y que nos llevan por caminos diferentes. ¡Chan! Ahí tienen como, ahí tienen como harto como para darle vuelta, pero la mirada epistemológica no es lo mismo, Nico. Entonces, yo como les digo, yo les voy a subir el material de constructivismo que tengo, porque sí es relevante que ustedes puedan aprender a manejar todos estos conceptos, y sin duda que los van a ver en la asignatura que se llama Psicología de la Personalidad, ya que yo, espérenme un poquito, te voy a cargar el computador. Psicología de la Personalidad, que por cierto lo dicté durante muchos años, pero por mi rol como, en este caso, de encargado de asuntos estudiantiles, tengo que hacer asignaturas de primer año sí o sí, porque soy el punto de entrada a la universidad, tengo que adherirlos a la universidad, tengo que explicarles cosas de la universidad, llevo hartos años en la universidad porque estudié también acá, entonces soy como el niño símbolo. Entonces, tuve que asumir todas las cátedras de procesos psicológicos, por ejemplo, no sé si todas, pero la gran mayoría de las cátedras ya hace 2 años, porque tengo que ir desde el comienzo, ir fidelizándolos, tengo que ir facilitando la inserción a la vida universitaria. Po. Y qué mejor que tener un exalumno haciendo esa clase, y qué mejor que tener al encargado de asuntos estudiantiles a cargo de esos ramos. Pero la cátedra de personalidad la hice durante varios años, y claro, pues les tengo que mostrar ahí en personalidad las diferentes aproximaciones. Entonces, no sé qué les parece lo que estoy comentando, pero son parte de las historias tras bambalinas. Y el concepto de personalidad tiene toda esa arista. En fin, pues chiquillos, vayamos viendo las últimas diapos que nos quedan. Chiquillos, esto obviamente en materia de prueba, esta diapo va a aparecer preguntada en la prueba, ya, y lo que vamos a ir mirando también en estas últimas 3 diapositivas, perdón, que tiene que ver con el concepto de autoeficacia. Este concepto, chiquillos y chiquillas, es usado por la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los conceptos que ha logrado trascender la frontera de la psicología para ser usado en áreas como, por ejemplo, el área de la salud. Y por lo tanto, el concepto de autoeficacia apunta, y muy de la mano con el concepto de determinismo recíproco y del modelo interactivo emergente, el concepto habla de cuánto confiamos en los recursos y las capacidades que nosotros tenemos. Y eso, por lo tanto, va a marcar mucho los resultados que podamos conseguir en la vida. Vale decir, si tenemos una alta expectativa o yo espero mucho de mis condiciones, lo más probable es que pueda ponerme metas más altas y me esfuerce más, versus aquellas personas que no confían mucho en sus recursos, y por lo tanto, como no confían mucho en sus recursos, lo más probable es que se van a poner metas más bajas y se van a desmotivar muy fácilmente. Y en esa lógica, y vamos a ver digamos, detalles del concepto de autoeficacia ahora en la próxima diapositiva, y en esta lógica, Bandura nuevamente vuelve a echar mano a la libertad, po. Y en esa lógica, el ejercicio de cuánto, o vale decir, yo, y en este caso ustedes también, cada uno de nosotros tiene algún grado de autoinfluencia, vale decir, las cosas que uno se dice a sí mismo. Y por lo tanto, hay gente que se dice cosas a sí mismo de forma positiva, que puede salir adelante, por ejemplo, así como también hay gente que ocupa un lenguaje más autolimitante y por lo tanto va cuestionando mucho en este caso, ¿cómo se llama? Los logros que pueda ir teniendo. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, lo que vamos a ir viendo, miren,
¿Cómo, por ejemplo, la autoeficacia afecta a los procesos cognitivos? Cuando uno tiene una expectativa de autoeficacia más alta, uno se va a colocar metas más altas sin duda, sin duda. Y la probabilidad de que uno consiga las cosas también es mayor, versus gente que tiene una autoeficacia más baja, y lo más probable es que no se va a poner muchas metas altas, porque en el fondo va a decir, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si en el fondo no voy a conseguir nada? También la autoeficacia afecta el nivel de motivación. La gente que tiene una expectativa de autoeficacia más alta tiende por lo general a perseverar más y tiende a esforzarse más. Y de hecho, curiosamente, como muchas historias de la vida muestran, ya cuando la persona se ha esforzado mucho, luchó demasiado y ya tira la toalla, siempre aparece allí como, no sé si la mano divina, pero como que las cosas finalmente se consiguen. Y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que la persona no tan solo consiguió lo que buscaba, sino que también se refuerza, por lo tanto, toda la motivación y el esfuerzo que desplegó. En los procesos afectivos, también la gente que tiene una expectativa de autoeficacia más alta es capaz de soportar el estrés, la tensión, la presión que puede existir en algunas situaciones de mejor forma. Y sí, en caso de empezar a desesperanzarse, va a tener más posibilidades de poder manejar por sí mismo los sentimientos asociados a la angustia, a la tristeza, a la soledad, por ejemplo. E incluso la autoeficacia afecta tanto a otras áreas, como por ejemplo, y esto es bien interesante, la gente con expectativa de autoeficacia alta, cuando ve que algo no le está resultando, empieza ya a decidir qué otra cosa puede hacer y si es bueno dejar de hacer esto para hacer esta otra cosa. Es capaz de elegir, es capaz de decidir, porque se dan cuenta de que si algo no lo están consiguiendo, por más que insisten, bueno, pareciera que la cosa no va a ir por allí. Por lo tanto, ¿qué otra cosa más puedo hacer como para sentirme bien o conseguir otra cosa? Digamos, si es que en la primera situación no se está consiguiendo. Entonces, claro, una de las cosas que nos dice Bandura es que no es lo más importante con tener una autoeficacia invencible, no, sino que lo importante acá tiene que ver con cuánto, cuando las cosas no nos resulten, cuánto tiempo nuestra autoeficacia es capaz, por lo tanto, de recuperarse. Entonces, sin duda, la confianza en nuestros propios recursos, sin duda que se puede ver mermada o dañada cuando las cosas no nos resultan. Sin duda que eso va a pasar así. Y no podemos esperar que nuestra autoeficacia no se vea resentida. O sea, si no se resiente bien, pero en general se puede resentir. Y por lo tanto, la forma en cómo se vuelve a recuperar esta autoeficacia, o dicho en un chilenismo más habitual, cómo vuelvo a ponerme de pie, cómo vuelvo a pararme ante las dificultades de la vida, y cuán rápido lo voy haciendo gradualmente, es por lo tanto un indicador de un buen ejercicio de la autoeficacia. ¿Ya, muchachos? Y para ir cerrando, Bandura incluso hasta va más allá y habla de conceptos vinculados a la vida en comunidad, la vida de una nación, de cómo una ciudad se despliega. Y en esa lógica plantea Bandura que si todos tenemos y podemos ejercer nuestra autoeficacia, y si todos nos ponemos metas más altas, podemos conseguir sin duda más cosas como grupo. Dicho de otra forma, cuando la gente detrás de lo que es la Teletón se logran alinear y aportar dinero para, digamos, proporcionar profesionales, insumos médicos, y costear lo costoso que es abordar una discapacidad en nuestro país. Claro, uno ve que cuando la gente se une puede conseguir hartas cosas. Independiente si estamos de acuerdo o no de acuerdo con el estallido social, lo cierto está en que pudimos ver en las imágenes, hay gente Colo-Colo con gente de la Universidad de Chile, que son enemigos en el estadio y en la cancha, fueron capaces de estar juntos en Plaza Italia, tratando de llevarnos a ver de que las situaciones de inequidad en nuestro país ya son insostenibles y hay que hacer algo para corregir esa inequidad. Por cierto que la gente que tiene negocios allí en Plaza Italia lo ha resentido mucho, y ojalá que el Estado en algún momento realice algún tipo de acción compensatoria para todas esas personas que en ese sector periférico vieron seriamente dañados sus negocios. Pero fuera de ello, que es muy lamentable por cierto, cuando la gente fue a votar por una nueva constitución, la prensa lo dijo, lo afirmó,
de que en las últimas elecciones presidenciales, ni siquiera para elegir presidente, la gente había ido tanto a votar, que esto no se veía incluso desde el plebiscito del sí y el no del año 88. Aquí participó mucha gente en pro de querer mejorar de una u otra forma las condiciones de vida a las cuales como ciudadanía no estamos digamos, como hemos estado viviendo, por decirlo así, en los últimos años, las últimas décadas. Entonces, Bandura también hace, en este caso, y aborda, incluso en particular en el artículo del año 2001, que traduje hace, chuta, ya casi 2 décadas, menos, así como 18 años atrás, pero un artículo del 2001, de unas 20 páginas, donde Bandura habla de todo esto y donde en los países, en este caso cuando tiene una ciudadanía que logra ejercer su propia autoinfluencia y es capaz de, por lo tanto, no sé si decir luchar, pero sí unirse para conseguir objetivos, claramente una nación ve que sus ciudadanos participan, que las condiciones de vida pueden mejorar y por lo tanto tener una mejor calidad de vida como país. Eso pues muchachos, esa ha sido la clase del día de hoy. Les quiero dar en esta lógica aquellos que se han mantenido conectados a pesar de todo, mis más sinceras felicitaciones por haber aguantado durante este año, o por lo menos los que han estado en clases conmigo el primer y el segundo semestre, el haber estado en esta modalidad de aprendizaje, en esta modalidad de educación que ninguno de nosotros estaba preparado, pero sin duda que tenemos que sacar dividendos positivos para el próximo año, porque lo más probable es que sea la modalidad online la que nos acompañe, porque es difícil que estén todas las vacunas disponibles en marzo. Ojalá que sí, pero es difícil, por ahí hay una cosa logística que tiene que ver con la cadena de frío de las vacunas. Fabricar 16 millones de vacunas no debe ser fácil, y por lo tanto lo más probable es que nos toque una modalidad online. Entonces, saquemos dividendos positivos respecto de cómo poder fomentar el aprendizaje. Finalmente, como les digo, ustedes se están formando como futuros profesionales. Cuenten conmigo, como siempre, como encargado de asuntos estudiantiles. Por algo siempre he querido, y cuando estaba estudiando psicología quise ser docente, porque de una u otra manera me inspira mucho el formar, el acompañar a los estudiantes y a las estudiantes en su camino de ser profesionales. Entonces, sin duda que en esa lógica quiero felicitarlos a aquellos que han hecho este gran esfuerzo, a lo que les ha costado más ánimo y harta fortaleza, porque el camino continúa el próximo año también en esta modalidad. Y creo que un buen balance que podemos hacer es que finalmente nos tratemos bien respecto de que frente a toda la dificultad que hemos tenido, hemos tratado de salir adelante, hemos tratado de generar un espacio de diálogo, de aprendizaje acá en el aula, más virtual, pero hemos hecho ese esfuerzo. A quienes han participado, a quienes han preguntado harto, mis congratulaciones también. Lo que no se han atrevido a preguntar, anímense a hacerlo, porque la mejor forma, yo les diría, que he encontrado, y lo he compartido con nuestros profesores, y estamos de acuerdo en aprender, es mediante el preguntar cosas durante la clase. Así que mis felicitaciones a quienes han preguntado, y los que no han hecho o no han querido hacerlo, anímense a realizarlo, porque les va a permitir sin duda aclarar dudas y complementar la formación que yo les estoy brindando. ¿Alguien que quiera comentar algo, chiquillos, chiquillas, como unas últimas palabras antes de cerrar la asignatura el día de hoy? Vale, profe, se agradece. Yo le quería hacer una pregunta respecto a la prueba. Si era posible hacerlo con gente de otra sección, con compañeros de otra sección. Porque tengo entendido que en el grupo todo el cuento, Nico, envíame un correo explicándome por qué necesitas eso. Ya, porque bueno. Que es un desorden pero gigantesco Sí, me imagino. Ya, pero por lo tanto, claro, no tiene que ver con que yo sea cuadrado, sino que tiene que ver con que el poner nota es más enredoso, porque si son compañeros, ponte tú, de tres secciones, yo tengo que abrir las 3 planillas a la vez y colocar las notas, entonces es un proceso que se enlentece un poco más, pero envíame un correo explicándome los motivos de por qué lo necesitas hacerlo así. ¿Ya, Nico? Pero lo mando. Ya. No hay problema. Felipe, cuéntame.
Felipe, ¿quieres preguntar algo? Dime. Sí, profe. La prueba entonces en grupo. ¿Sí? De 3 a 5 integrantes. Voy a colocar acá en el chat, la prueba debe ser realizada de 3 a 5 integrantes. Ahora, ¿por qué les recomiendo esto? De que lo hagan con más gente igual y de 3 a 5. Porque los resultados de las notas que puse, que por cierto, algunos que ustedes me reenviaron las pruebas porque no lo encontré en la primera pasada y les tengo que colocar la nota, ocurre que la gente que tuvo menos nota fueron los que la hicieron solo. Y eso tuvo que ver con que, claro, es diferente cuando uno tiene alguien que, digamos, como una cabeza pensante solamente versus cuando hay 5 o hay 4 o hay 3 que pueden interactuar y pueden conversar respecto de la materia. Así que de 3 a 5 los integrantes de las pruebas. Ahora, si alguien la quiere hacer solo, bueno, pero ojo que los resultados en las notas son diferentes, diría, salvo que pues se rompa la norma, que puede pasar sin duda, y alguien que la haga solo pueda tener la máxima nota. Eso puede pasar. ¿Ya muchachos? ¿Ya muchachas? Bien, pues, un gusto haber estado con ustedes este semestre, que tengan un bonito día, y como les dije, ya les envié la prueba al aula virtual, ahí aparecen las instrucciones, me tienen que enviar la prueba al correo Bascunancisternas, que es mi otro correo, porque estoy ordenando el ingreso de prueba con otro curso, bascunancisternas@gmail.com, me la envían a este correo, tienen plazo hasta el domingo hasta las 12 de la noche. Ahora, si hay alguien que me la envía a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, no hay problema, pero más tardar el día domingo. Hola, profesor, buen día. Estoy en el trabajo, no puedo conectarme a clase. Pero Profe, se entrega la prueba. ¿Pondrá info en el aula? Rodrigo, dime, Felipe, te escucho. no es que quería después hacerle una pregunta, pero al final de la clase. Ya, ningún problema, pues, Felipe. Esperemos que todos se empiecen a desconectar o yo los voy desconectando y nos quedamos conversando. Respectivas. Ya, pues, chiquillos, un abrazo, que tengan bonito día y un gusto haberlos acompañado en este semestre. Que estén muy bien. Cuídense. Vale, Chau. profe, gracias. Chao. Chao, profe, cuídese. Gracias, Emily. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao, Sofía. Un gusto. Que tengas buen día. Gracias por la buena vibra. Chao. Ya, Felipe, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, profe. No, que le quería comentar que hace días, Ya. le había mandado un correo. Mira, como estamos medio atrasados porque han sido unos días así, pero súper intensos, Felipe, pero cuéntame, ¿de qué trata el mensaje que me enviaste para que le demos más Es velocidad? que el tema como de exprimirse con un cuadro. Porque ven, como sabes, he tenido el problema de la vista y me operé. Ya, Y me he dado cuenta que además no he podido ir a los controles. Encuentro como que se me ha hecho igual un poco difícil el tema del estudio, aunque igual le trato de poner todo el empeño, pero ya. tampoco he podido como, por lo mismo de los controles, asistir como ir a la U para A hacer las imprimir. impresiones. Mira, Felipe, te voy a pedir lo siguiente, reenvía ese correo que me reenviaste. ¿Me cuentas ahí esto que me estás señalando? ¿Sí?
le puedes agregar alguno de los certificados que tienes de salud y eso es todo. Y yo me encargo de gestionarlo. Ya. ¿Eso? Se ¿Ya? lo envío con copia a usted nomás, ¿cierto? Sí, envíamelo a mí nomás. Ya reenvíame el correo, ya, y adjunta algunos documentos para tenerlo en la ficha que tenga Pero cada estudiante. el, el documento así como de la operación o... Sí, los documentos que consideren necesarios que yo pueda tener, po. El tema de la operación ocular, ponte tú, el tema de que haya estado en tratamiento, pero el de la operación me basta. Yo te diría que para no te estresen más, envíame solo el documento que fuiste operado de los ojos, Ya, para tenerlo como antecedente, porque yo sé que todo lo que has pasado, lo que pasa es que después cuando nos reunamos en el comité, yo conozco tu situación, Felipe, pero el resto de los profesores, el que me va a acompañar al menos, a lo mejor no va a conocer tu situación. Entonces yo le diga, mira, acá está el documento, de hecho el papá lo acompañaba, le echaba la gota en los ojitos, fue tema, es un trasplante córnea, ¿no? Fue eso, ¿no? sí, sí. Entonces, nada, pues, envíamelo nomás y lo más probable es que te vamos a decir que sí. Ya, pero reenvíame el correo con ese certificado y eso es todo, Felipe. Ah, y agrégale porfa el root, porfa el correo que me envíes. Ah, Así ya, es más fácil agregar la información a la ficha. ya. ¿Ya, Ya, Felipe? y gracias por todo, por su ayuda y apoyo. Oye, Felipe, de hecho, los chiquillos que el otro día estuvieron exponiendo, el Daniel y el Álvaro, quedaron súper agradados con las preguntas que hiciste. Entonces yo le dije, no, que tú habías tenido algunos problemas de salud, qué sé yo, operaba la vista y a pesar de todo, igual le ponías harto empeño, po. Y quedaron súper agradados, así que te quiero dar ese feedback, esa Muchas retroalimentación. gracias, sí, muchas gracias, igual uno como que se empeña en dar lo mejor de sí, aunque estemos en pandemia y esto ha sido difícil para todos. Encuentro que hay que ponerse en el lugar de los demás. Sí, pues, y Y, también ponerlo en tu lugar, pues, Felipe. Y sí, también nos has dado todo, pues, desde el primer año. sí, sí, Así que ahí van las felicitaciones y las congratulaciones por la participación de parte de los expositores. sí, gracias, profe. Así que, oye, mándale harto saludo a tus papitos de mi parte. Y si no logramos hablar antes, Felipe, que tengáis una buena fiesta de Navidad y Año Nuevo dentro de lo posible. Igual para usted, profe, a mi papá le decía que le preguntó también el tema de la U, si estaba yendo porque le iba a regalar unos vinos también. Pucha, no sé qué decir. Pues, o sea, muchas gracias, por cierto. Claro, pues no estoy yendo para allá. También me suena súper para tú decirle que me lo envíe a la casa, pues. ¿No? Pero nada, cuando nos tengamos que encontrar allí, que su saludo, que sigamos velando por tu buen desarrollo como estudiante. Si me quiere regalar ahí cuando nos volvamos a encontrar algo, pues, bueno, feliz, po. ¿Qué querés que te diga, po? Profe, Ajá. ¿usted cómo ve la cosa como está ahora? ¿Cree que es posible cuando volvamos como el próximo año, digamos, en al comienzo, volver a clases presenciales? Yo lo veo difícil, Felipe. Como especialista en salud pública lo veo difícil porque la única forma de poner atajo al virus es en este caso con la vacuna, po. Entonces, si la vacuna no se encuentra toda la población inmunizada, no es difícil. Yo, por lo menos, mi objetivo, que yo ya me estoy planificando, suena exagerado, pero no va a estar de más porque las predicciones apuntan para eso. Que va a haber un formato online de nuevo el próximo semestre. Y yo lo que espero es que todas las conversaciones que hemos tenido con las autoridades o todo lo que tiene que ver con los estudios que se han hecho también y las investigaciones, sean aplicados, po. Sean aplicados porque es difícil. Fíjate que viene un tremendo pic ahora por el 10, 15 de enero, viene el tremendo pic, digamos, por la cantidad de casos que están aumentando. Entonces, que los casos bajen abruptamente para empezar en la modalidad presencial en marzo, lo veo difícil, lo veo casi, casi imposible. Y además yo no le echo la culpa a la gente porque igual hay gente que necesita trabajar, pero hay otra que igual sigue saliendo Sin duda. frente
a cualquier cosa y es como, no sé. Sin duda, sí, lo que pasa es que esta cosa de la empleabilidad, claro, esta cosa de los que son independientes, o sea, imagínate, por ejemplo, la gente que tú y tienes un negocio ahí en Plaza Italia y que desde el estallido social dejó de recibir ingresos y después vino la pandemia, po, ¿cachai? Entonces, en esa lógica hay mucha gente independiente que no tiene otra forma de obtener ingresos más que volver a su lugar de trabajo y empezar a hacer despachos a domicilio, que es lo que anduvo funcionando bien, digamos. Por último, para sobrellevar algunos costos, po, y poder pagar algunas cosas de como agua, luz, que se iba arriendo de los lugares. Pero mi desafortunada, bueno, yo no soy pesimista, todo lo contrario, soy bien optimista, pero mientras no haya una vacuna ya establecida y que tú, por ejemplo, Felipe, voy a inventar, que tú le dices, papá, ¿sabes qué? Siento como algunos síntomas de COVID, acompáñame a la clínica o al SAPU de acá a que me vacunen. Ya, hijo, vamos, po, y te vacunen y listo, po, ¿cachai? Pero no, po, no va a estar todavía esa cosa movilizada. Yo espero que sí, pero mientras no esté la vacuna disponible es difícil. Es difícil, No, pues casi. no, pues además que hay gente que puede que mm, mm, ha tenido que tener controles, pero Ujú. y va y se contagia, o va Sí, por po, otra cosa como que nada que ver y sí, po. Entonces, por eso en esta cosa, y yo lo que lamento mucho, no sé si decirlo como iniciativa del gobierno, pero esta cosa en vez de haber hecho y haber fortalecido, ponte tú, el tema de la compra por internet, me sigue así como por ejemplo la gente de la feria navideña, haberlo desde los municipios, haberlo ayudado como con páginas, por ejemplo, y haber socializado la información y que la gente como de feria navideña recibiera las compras como por vía internet, qué sé yo, o haberle facilitado la posibilidad de tener una red compra o una maquinita más pequeña, de esas que están saliendo ahora en prensa, que las compran una vez nomás y la tienen para siempre. En vez de haber facilitado eso, como para hacer un buen abordaje de estos casos, pareciera que no se hizo. O a lo mejor se está haciendo y no se está viendo, o a lo mejor se está haciendo y yo no lo sé. Pero lo que sí veo es que van a ser tiempos complejos de nuevo el próximo año. sí, Entonces, a prepararse, y una de las cosas que a lo mejor suena súper patudo lo que te voy a decir, ya súper patudo, súper patudo, pero a lo mejor, Felipe, lo que tú puedes hacer con tu papá y con tu mamá es ver la posibilidad de comprar una impresora, esa impresora láser, instalarla en la casa y que de forma individual, ya cuando tú le pidas a los profesores que te puedan enviar los apuntes antes porque tenéis problemas oculares y los quieres imprimir en tu casa y resuelves ese tema, po. Si bien tu papá y tu mamá van a poner el grito en el cielo y van a decir, oye, pero si a la universidad le pagamos por eso y deberían, ¿cómo se llama? En este caso, ocupar las hojas que tú nos envías o pagamos o enviarlas, lo que sea, puede darse esa respuesta. Si lo que ocurre con esta cuestión de la autoridad sanitaria, puede que volvamos a fase 1 y nadie pueda ir a la universidad nomás, po, ¿cachai? Entonces, la cuestión de tener una impresora en la casa, yo creo que es algo muy bueno, po, de tenerlo en la casa, po. yo Entonces, tengo una, yo ¿mm? tengo una impresora, pero nos falta la tinta y lo malo que en estos casos como que hay poca disponibilidad. No, sí, es tema, pero por eso te digo, a lo mejor la posibilidad de empezar a ver qué impresora puede ser más adecuada o no, podría ayudarte mucho. Sin embargo, lo que yo creo que vamos a hacer es que ya aprendiendo de este primer año, le pidamos oportunamente a los profesores los apuntes, ¿vale? Si el primer día, digamos el mes de marzo, los profesores envíen toda la bibliografía para que así la impriman en fotocopiadora o en otra instancia y la repartan a los estudiantes con anticipación para que los puedan tener en sus casas. ¿Me sigues? Sí. Yo espero por cierto, que ese proceso funcione bien, pero va a depender mucho cómo ande la cosa con el tema de la autoridad sanitaria. Y en este caso, la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud y lo que el Ministerio de Salud diga se va a transformar en ley de lo que tengamos que hacer en este periodo. Así que eso, pues Felipe,
Mantengámonos en contacto, reenvíame el correo, envíame una fotito, así nótese, una foto de WhatsApp, adjúntala nomás al correo con una foto de WhatsApp, el tema de la operación y listo, porque yo sé de tu situación, pero la quiero dejar respaldada y quédate tranquilo que lo más probable es que va a salir todo bien con tu situación. ¿Ya, Pipe? Ya, profe, muchas gracias por todo. Y oye, mándale saludos a tu papi y a tu mami de mi parte y felicitaciones de nuevo por todo el empeño que le has puesto, Felipe. Muchas Gracias, felicitaciones. profe. Igual le mandan muchos saludos. Gracias. Y tengan dentro de lo posible una buena fiesta de Navidad. Sigue recuperándote bien de tus ojitos. Y si tú te das cuenta que por último escuchando las clases, cuando tengas que leer los apuntes, te va a resultar más fácil. Así que sigue conectándote a todas las clases y escuchándolas. Te va a ayudar mucho para después cuando tengas que leer los apuntes, para cualquier clase. Gracias. Sí, gracias, profe. Y también lo que me ha gustado que los seminarios que han hecho van a seguir haciendo esos tipos de talleres y ¿Cuáles? ¿Las que yo he organizado o las de la otra, las de la carrera que también han hecho? no en general. Sí, pues vamos a seguir haciéndolas. De hecho, ya hay una serie de actividades que tengo en carpeta ya como para desarrollar el próximo año. Porque afortunadamente una de las cosas que ha permitido este formato, Pipe, tiene que ver con que los expositores no tienen que trasladarse, po. O sea, el Álvaro, ¿tú alcanzaste a escuchar dónde el Álvaro estaba viviendo ahora? No me acuerdo muy bien, pero El que expuso primero en la actividad del Día de la Psicología, sí, recuerdo algo que dijo que estaba viendo como, no me acuerdo en qué ciudad, pero en Estados Unidos. verdad, ahora me acuerdo que se tuvo que trasladar allá. Sí, pues ya está viviendo allá hace 3 4 años. El Álvaro andaba por diferentes partes de Latinoamérica, po. ¿Y te fijaste la calidad de la conexión que tenían? Así, pero Sí, fabuloso, súper fabuloso, bueno. fabulosa, no se cayó nunca, súper nítido, súper claro. La del Daniel, por ejemplo, le costó un poco más, pero porque acá en Chile, para llegar la señal acá, tiene que rebotar en los satélites, el manso show. Pero lo cierto está en que, gracias a esto, el Álvaro no hubiese podido venir a Chile. No hubiese podido venir a Chile. No podía, no estaba ni en la agenda, nada, po, independiente de la pandemia. Si el Álvaro tiene una agenda como súper apretada po, y anda dando vueltas por diferentes partes de Latinoamérica. Lo que pasa es que ahora, con el confinamiento, está ya en Estados Unidos, y está ahí como residiendo, digamos. Pero en esa lógica, sin esta modalidad, el Álvaro no hubiese podido venir. De hecho, hay una colega, amiga mía, que vive en Francia y que también se animó a querer hacer algo y quedamos de acuerdo en poder organizarlo, que al final no alcanzamos, su agenda también fue apretada. Quiero hacer un encuentro de psicólogos deportivos también, quiero hacer hartas cositas el próximo año. Así que van a aparecer todas esas actividades para que te sigáis interiorizando en todos estos temas. Qué bueno. Yo la verdad por el tema del ojo, cuando presencialmente no había podido como participar en esos seminarios, talleres que hacían, así que igual dentro de lo bueno del Mm. confinamiento, él lo ha permitido.